Buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la segunda clase de nuestro estudio de la palabra. En esta noche vamos a compartir aquí junto con mi esposo, para cada uno de ustedes, todo lo que el Señor nos está enseñando y aprendiendo juntos de la palabra. Así que aquí nos conectamos, le damos la bienvenida que se va sumando. Bienvenidos a todos, así comenzamos nuevamente, como dice mi esposa, creyendo que hoy otra vez el Señor estará entregándonos una palabra, juntos poder compartir y meditar en esta escritura que el Señor nos ha dejado para justamente ser bendecidos, ser edificados, con la más hermosa de las mujeres. ¿Con quién estás? Conmigo. Así que bueno, mientras se están conectando ahí vemos ya que empezó las familias de la región a conectarse, vamos a estar compartiendo el link. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo, de compartir el link en sus Facebook, en las redes, en los WhatsApp, y juntos comenzar a compartir una palabra. Así es, querés hacer y hablar a la vez, no se puede. Vos compartí que yo saludo a los hermanos. Bueno, buenas tardes. A ver, voy a mirar aquí, seguramente hay saludos. Ahí está, hola. Ay, se me fueron rápido todo para arriba. Vamos a bajarlo, a ver si puedo saludar. Estela Córdoba, hola Estela, Dios te bendiga. Silvina de Firmat, bienvenida. Miriam de Casilda, Mugueta presente con Celeste Sosa y su familia. Bendiciones, pastores, comparto y vuelvo, dice Celeste. Bueno, volver rapidito, vamos. Hola Rogelia, ¿cómo estás? Sí, ella comparte en todos los grupos. Hola Rogelia, Dios te bendiga, bienvenida. Buenas noches, dice Silvina desde Firmat. Dios te bendiga, Silvina. Ahora Aldi, ¿cómo estás? Estela, iba a decir Villa Mugueta. Arminda presente. Que tan cerca, Cristina Martín, no me favorece esto. Lo que pasa es que me va muy rápido. Ay, no, mirá, me hacía hacer lío. ¿Cómo hago esto ahora? Entro por de arriba. Esto es en vivo, estamos en vivo y en directo acá compartiendo. Si me dijiste recién que era la más hermosa, ahora me decís que no me hace. Ahí estamos, no quise decir eso, cada uno interpreta lo que quiere. Bueno, fíjate. ¿Qué hago, lío? No toco más. Hola, Cintia. Cristina Martín. Y al final se me fue. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Bueno, ya tenemos a toda la región conectada. Exactamente. Bienvenidos a todos los de toda la región. Firmat presente. Arminda presente. Mugueta presente. Arnold presente. Fuentes presente. Casilda presente. ¿Quién me falta? Vigán. ¿Dónde está Vigán? ¿Saludé ya a Vigán? Seguramente está por ahí, se me habrá pasado y no lo vi. Así que Vigán presente también, bienvenido. Arminda está presente. Sí, Arminda está ahí, presente. Hermana Estela, ¿cómo está el hermano Antonio? Toda la patota de allá. ¿Cómo sería? ¿Armitense? Armitense. ¿Quién más está? No toco más porque si no ahí se me va. Ahí recién estuvo en vivo transmitiendo Profeta Reinaldo desde su casa, dando a conocer su libro. Hace un tiempito allá que viene trabajando en una producción personal, un libro que bueno, es una construcción de todo lo que el Señor le fue ministrando en la casa, y justamente hoy tuvo la oportunidad de poder darlo a conocer. Así que estuvimos viéndolo. Todos los que no adquirieron el libro, ya se lo pueden pedir. Hoy fue la presentación oficial desde su propia fanpage, así que ya tenemos un libro de la casa. ¡Qué bárbaro! Qué lindo, qué nivel. Así que ya tenemos para leer el libro del profeta, está a disposición. Vaya, búsquelo. Lo tiene el profeta, está allí. Cristian, bienvenido Cristian. Adriana del Valle, presente. Familia del Valle, seguro están todos allí. ¿Quién más está? Bueno, ahí veo un montón de caritas. Yo sé que vos las identificás. Yo algunos por la foto. Ahí la veo a la Pili. Ahí está. Ella es la abuela chocha. Hasta los 40 se ven. Después de... Eso mira, no vamos a hacer esto en vivo, por favor, Ay, Dios. Hola, Dios Sebas santo. Peña. Sebas, ¿de dónde Sebas? Hola, Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Néstor. Si tenemos algún problema por decir algo que está mal, acá tenemos abogados. Unos cuantos abogados. Tenemos abogados que nos van a ayudar. Tenemos abogados. Nos van a ayudar. Estamos esperando una comidita del señor Néstor. Van vivo. El pedido quedó grabado. Bueno, a ver, vamos a ponernos en orden porque tenemos que comenzar. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque en el día de ayer justamente comenzamos a la palabra sobre la Biblia, ese libro tan
tan importante, tan especial, un libro que trasciende generaciones. Es un libro que, si bien tiene una historia en cuanto a lo que hoy vemos, es verdad, si bien empezó el hecho de cuando el papel se empezó a editar y lo tenemos ahora registrado de esta manera, pero la Biblia venía desde mucho antes, la palabra de Dios venía de mucho antes. Al principio la Biblia se transmitía así, de boca a boca, de padres a hijos. Exactamente. Y después cuando, se fue creando el papel y se fue justamente creando las editoriales, encontramos el libro que hoy tenemos, y ahora ya no usamos más tanto la Biblia de papel, aunque nosotros acá tenemos en la mano, como esos evangélicos viejitos, pero... No es una agenda, está claro, los jóvenes ahora de esta generación usan el internet o usan el celular, porque hay una aplicación que se baja a su celular y ahí es mucho más fácil. Aunque a veces es positivo y a veces no, porque claro, ahora... es práctico porque vos lo llevas a todos lados y por ahí podés tener a lo mejor, no sé, en la escuela y en un ratito en el recreo, porque no se puede usar el celular en la escuela, o en el trabajo, en un ratito libre, uno puede tener la palabra, es más cómodo que a lo mejor llevar la Biblia grande dentro de la mochila. Claro, porque los evangélicos de antes era más, cuanto más grande, más expansión. Yo siempre la llevé. Esa bastante más chiquitita. De antes. No, pero yo digo el tamaño de la Biblia. Sí. Antes se creía, cuanto más grande es la Biblia, más grande la espada, más poderosa. Entonces por ahí teníamos... Yo decía, yo tengo la Thompson. Ahí está el Pablito, mira que acabó de entrar. Ese debe tener la Thompson. Sí. La de estudio, que es una... Así mira, que no la usaba para... Realmente la usaba como una herramienta, porque cuando se portaba... no se usa así, ¿no? Cuando se portaba mal el hijo le daba con una Biblia esa. Velado con la palabra. No vamos a estudiar eso. Claro, por ahí ahora está en el celular, pero tiene eso, que por ahí vos es más práctico. Pero bueno, lo que pasa es que los chicos directamente buscan allí y ahora ya no se estudian los libros, ¿verdad? La generación un poquito más viejita. Aparte en el celular, por ejemplo, no tenés los títulos en cada capítulo dentro de... podríamos decir, no sé si es positivo o negativo, porque algunos títulos te distorsionan el mensaje. Claro. Vamos a hablar de eso justamente después. Sí, es verdad. Sí. Entonces no lo digo. Ya está. ¿Qué no es tiempo, estamos en vivo. No, el tema es el siguiente, que nosotros en el celular, cuando lo tenemos en el celular, por ahí a veces no nos ponemos a estudiar los libros, el orden de los mismos. Y el celular a veces por ahí, que es más vergonzoso, que por ahí, viste, esa gente que no le gusta, gente que no... El otro extremo, ¿verdad? Claro. Estaban los que querían mostrar la Biblia, yo soy evangélico, que caminaba con la Biblia pesada, y ahí están los otros que no quieren ni mostrarse que son evangélicos y por ahí yo lo tengo en el celular. Se hacen los que miran el Facebook y están leyendo la Biblia, ¿por qué? No hay que esconderse. Y ahí a veces tener la Biblia en el celular también tiene sus complicaciones, porque cuando lo tenemos en la reunión, antes vos le decías al hermano, ¿dónde está su Biblia? Y si no le decía qué cosa, siéntese con un cristiano. Siempre decíamos eso. Ahora te muestran así, ¿viste? Te muestran el celular. Claro, ahora te muestran el celular. Y vos no sabes si está leyendo la Biblia o está mirando el Facebook, así que tenemos que ir a ese es un tema. Entonces estamos pensando con la pastora poner unas camaritas de atrás. Entonces podemos... Se van a cuidar a los hermanos, ¿viste? Está bien. Pensamos con la pastora durante todos estos días trabajar para meditar juntos sobre el uso de la palabra del Señor, el uso que le damos a la Biblia. La conocemos como la Biblia, la conocemos como la palabra del Señor. Ha transcurrido diferentes formas de poder aprender de ella, pero sigue siendo el elemento fundamental del cristianismo, de todos aquellos que creemos en Dios. Todo está fundamentado acá, ¿verdad? Es como la Constitución Nacional de un país, ¿verdad? Allí están nuestros principios, allí están nuestras leyes, allí está lo que creemos, lo que no creemos, y todo se sustenta en la palabra del Señor. Pero nos encontramos por ahí con una generación que justamente le cuesta muchísimo a veces tomar el hábito de estudiar la palabra de Dios, el hábito de meditar en ella. Esto de meditar y estudiar son conceptos mucho más profundos que el solo hecho de leerla. La gente como que se conforma con por ahí ir a un servicio una vez cada tanto, por ahí de vez en cuando leen un mensaje del Facebook. Hoy en día está esto de muy común de que alguien escribió un versículo bíblico y vos le ponés me gusta, lo compartís, pero hay hábitos que no se pueden perder en la vida de un cristiano y que no te hacen antiguo, no te hacen fuera de moda, porque la palabra debe ser siempre nuestro sustento. Es decir, por ahí podemos usarlo con las tecnologías
tecnología, con un celular, con una computadora, está bien eso, pero no podemos perder esto de darle el lugar que corresponde a la meditación de la palabra, al estudio de la palabra, ¿verdad? A ir más allá, una generación que no se quede con la primera impresión de lo que es la Biblia, ¿verdad? Por ahí, a veces nosotros sabemos muy de por arriba, por ahí dice en la Biblia, no estamos seguros de muchos conceptos, una generación que maneja la espada, que maneja la espada de manera insegura, que maneja la espada sin conocimiento, ¿verdad? Sin poder entender en profundidad, es peligrosísima. La Biblia tanto es poderosa como para bendecir, como poderosa como para maldecir también, poderosa para instruir como para destruir, poderosa para edificar como también poderosa para derribar. El mal uso de la Biblia, el mal uso de la palabra de Dios ha generado un montón de ramas de religiones, ¿verdad? ¿Qué son las religiones? Más que interpretaciones diferentes de un mismo texto, ¿verdad? Ahí encontramos un montón dentro del mismo, si quisiéramos hablar de los evangélicos mismos, por un lado tenemos los bautistas, por otro lado tenemos los pentecostales, después tenemos los luteranos, y así hay un montón de denominaciones que tienen su propia doctrina, que hacen de la palabra una interpretación. Y después tenemos otras que se abrieron y para poder llevarlos a su doctrina, a su creencia, a su religión, han agregado, quitado libros de la Biblia, otros han escrito otras sumatorias, otras cosas que consideran que la Biblia no es completa. Y todas estas cuestiones son fundamentales que las charlemos en un tiempo donde hay escasez de la palabra de Dios, donde hay demasiada información del sistema, demasiada contrapalabras, contradiseños, demasiado bombardeos de ideas, ideología, y lo peor que nos puede pasar es que mientras del otro lado haya mucho bombardeo de todas estas cuestiones, de este lado nos encontremos con una generación que no conoce la Biblia, que no conoce la palabra, que no estudia, que no se toma el tiempo ni para sí ni para su familia. Por eso con mi esposa hemos decidido en estos días salir todos los días nosotros directamente. Vamos a estar los pastores haciendo este estudio bíblico. Esta es la segunda clase. Si no viste la primera, te invito a que puedas entrar en mi Facebook o en la página MJPB mayúscula Auditorio Fuentes, así como está ahí abajo de nosotros. Ingresá a la página y vas a poder ver la clase número 1 ayer, que hablamos de la importancia de la palabra de Dios, por qué creemos que la Biblia es inspiración divina, por qué creemos que la palabra de Dios la dijo el Señor para nosotros, y hablamos de algunas cualidades que nos garantizan de que la Biblia es una herramienta histórica, científica, una herramienta que tiene fundamento de muchos aspectos, que nos sirven de alguna manera no solamente para confirmar que es palabra de Dios, sino también para argumentar frente al sistema, que la Biblia ha sido atacada de tantos ámbitos, pero hoy podemos nosotros tener todas estas herramientas. Qué importante saber de eso. Así es. Volviendo a lo que es la lectura de la palabra, y que hablábamos recién del tema de los celulares o de por ahí estar en el internet. Tenemos la Biblia, la tenemos en todos lados. Si vos googleás, tenés palabra de Dios. Pero estamos en un tiempo donde pasamos mucho por alto lo que es la lectura. Sí. Vemos a los niños que en edad ya de saber leer, que todavía ahí balbucean porque no están aprendiendo. Y nosotros tenemos que, crecer, tenemos que crecer. No solamente somos niños, los de corta edad, sino que somos niños espirituales cuando nosotros no somos capaces de poder leer la lectura. Entonces necesitamos tomarnos el tiempo para leer, analizar y descubrir todo lo que la lectura de la palabra nos quiere enseñar a través de la vida del Espíritu, por supuesto. Exactamente. Que es eso lo que nosotros queremos en estos días ministrarte. Exactamente. Queremos, por medio de algunos consejos prácticos, ayudarte a que la Biblia no sea difícil de poder leerla, porque el tema es que muchos se encuentran con la Biblia, este material que dijimos ayer, que son 66 libros, todos en un solo libro, entonces nos encontramos con demasiada información, nos surgen un montón de preguntas. A leer la Biblia, dirán los que están del otro lado, para el que no tiene el hábito de leerla, o el que la lee, la estará leyendo bien. ¿Cómo logro
aplicar todo lo que dice la Biblia, porque por ahí encontramos historias muy largas que no sabemos cómo traerlas a nuestra vida, y a veces no sabemos de qué manera Dios habla, porque entendemos que esto es palabra de Dios para nuestra vida, pero no podemos nosotros aplicarla así de manera literal, sin poder contextualizarla, entenderla, sin poder meditarla, estudiarla, porque justamente eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso cuando nosotros conocemos la Biblia, por ahí la letra, ¿verdad? Sabemos los principios, conocemos un poco la lectura de la misma, y nosotros no tenemos la revelación, es decir, el acompañamiento del Espíritu Santo que nos guía a entenderla, y un Padre espiritual que quizás nos aconseje, nos direccione cuando tengamos duda. Podemos realmente afectar a una generación, podemos poner en peligro a una generación. Yo me acuerdo cuando yo cursé el profesorado, el profesor de filosofía era un conocedor de la Biblia y me hablaba con textos bíblicos y todo, y él de alguna manera argumentaba y contradecía la Biblia y sabía la Biblia, pero justamente usaba la Biblia de manera contraria a lo que Dios quiso dejarnos cuando nos entregó la palabra del Señor. Por eso es muy peligroso que nosotros podamos usar la Biblia de manera humana, de manera carnal. La Biblia es como entregarle una espada filosa a un niño pequeño. Cuando somos inmaduros, cuando no tenemos una relación con Dios, es como si yo le entregara una espada, si yo uso el concepto de espada porque la Biblia justamente dice que es nuestra espada, nuestra arma, pero usted le daría, por ejemplo, una navaja filosa a su niño de 3 o 4 años, o le daría un arma, por ejemplo, cargada a un niño, ¿verdad? Que esto podría causar estragos, podría realmente afectar a una generación. Así es la Biblia con alguien que no tiene madurez, con alguien que por ahí no busca al Espíritu Santo, la guía para que sea el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo, cuando yo tengo paternidad que me ayudan a entender la Biblia, toda esa conjugación de factores hace que justamente yo pueda saber usar la palabra del Señor, y cuando la uso de esta manera es terrible lo que puede hacer. La palabra de Dios es poderosísima, es una bomba atómica, puede cambiar una casa, puede cambiar una generación, puede cambiar un país. Con la palabra de Dios se detuvo el sol, dice la Biblia, le dijo al sol y se detuvo el sol. Entonces nosotros decimos a veces tenemos que hablar y tenemos que declarar, pero no cualquier cosa y cuando yo quiero y como yo quiero. No es agarrar un versículo así del aire y querer transmitirlo porque solamente lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia ya está, no, pero eso que dice la Biblia tiene que estar guiado por el Espíritu Santo en un contexto adecuado. Así es. Por eso, la palabra de Dios es un diseño que Dios dejó escrito, que nosotros tenemos que conocer justamente el corazón de Dios. Exactamente. El corazón de Dios. ¿Cómo conocemos el corazón de Dios? Leyendo la palabra de Dios y buscando la revelación de lo que está escrito. Porque no es solamente, decíamos ayer, el conocimiento, sino que es la revelación de lo que Dios nos quiere ministrar. Si nosotros conocemos la palabra, conocemos el diseño, lo que Dios nos quiere hablar en el contexto, en el momento, en la situación que Dios nos quiere hablar, justamente vamos a tener los mejores resultados. Exactamente. Y no vamos porque lamentablemente a veces podemos hasta manipular con la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros no estamos movidos por el poder del Espíritu Santo, podemos usar la Biblia para manipular. Y no ese es el diseño de Dios. Dios no plasmó esta letra para que nosotros la usemos de esta mala manera, sino que tenemos que conocer qué es lo que quiere Dios hacer a través de esto, y conocer su palabra y transmitir lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Ejemplos muchos tenemos en la propia palabra de los fariseos, aquellos judíos, aquellos que conocían la palabra de memoria, tenían conocimiento y se enfrentaban al mismo maestro con la palabra, y cuestionaban el actuar del maestro, de los discípulos con la palabra. ¿Por qué no respetan el día sábado? ¿Por qué no se lavan las manos? Y le iban con ello, porque justamente eran conocedores de la palabra
palabra escrita. Pero la palabra escrita no me alcanza. Es decir, nosotros no queremos incentivar solo la lectura de la palabra. Porque la letra de por sí mata, dice la Biblia. La letra, es decir, si yo soy conocedor de la lectura nada más, pero esa palabra no sale en vida y me transforma y no cambia mi ambiente, no cambia mi hogar, soy un lector como cualquier otro lector de cualquier libro, porque la letra sola no produce. Lo que produce realmente es cuando yo puedo dejar que el Espíritu Santo me introduzca en la profundidad de la palabra y yo pueda tener revelación de la palabra y pueda comprenderla y pueda tener luz. Hoy vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones. La idea es que entre ustedes y nosotros podamos hoy ser renovados en esto de meditar. Es decir, que usted y yo nosotros podamos valorar esto de tomarnos tiempo, más si soy un ministro del Señor, más si soy un profesional, más si soy un hijo de Dios que entiende que ha sido llamado para bendecir generaciones. Yo debo manejar la Biblia, debo ser un conocedor. ¿Cómo te das cuenta que alguien cristiano que no es cristiano? Porque conoce la Biblia y sabe entender el tiempo de Dios, y conoce la Biblia no desde la ley, sino conoce la Biblia desde la revelación. Entonces es un tiempo donde nosotros tenemos que estar seguros de las convicciones. Nosotros en nuestras generaciones pasadas, muchos padres decían: no nos mandemos a la universidad a los chicos, no los involucremos en política, no los dejemos juntar con los chicos del mundo porque los chicos se van a convertir a ello. Pero eso mostraba en realidad la flaqueza de puertas adentro, una generación que no era formada, que no tenía convicciones, que no tenía discernimiento. Entonces salían ahí, claro que sí, que eran llevados por cualquier doctrina, cualquier viento. Pero la generación que hoy Dios está formando, la generación de ministros, de jóvenes, y hay jóvenes del otro lado, familia del otro lado, es una generación entendida que debe conocer la palabra, que no tartamudea cuando expresa lo que Dios le mandó a decir. No tiene miedo de enfrentarse a un profesor, no tiene miedo de enfrentarse a un gobierno, no tiene miedo de enfrentarse a una realidad, e ir con la palabra, no ir con un discurso personal, no ir con lo que a mí se me ocurrió, sin torcer la palabra de Dios, sino que ir con una dirección de parte de Dios, y eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Así es. Es como cuando, vos profesor, y se te sienta un alumno delante, vos te das cuenta si el alumno estudió o si está, ¿cómo decirlo? No quiero decir chamullar, pero no me sale. Guitarreando. Nosotros nos miramos en la mesa de examen, nos miramos en la mesa de examen y ya se le mueve la boquita a nosotros acá, porque ya sabemos que está empezando a guitarrear. Bueno, es el término del profesor, cuando empiezan a guitarrear. Nosotros tenemos que conocer la palabra, no podemos guitarrearla. Exactamente. No podemos guitarrearla, porque en algún momento va a salir, o vamos a mostrar la falta de conocimiento, la falta de justamente de saber de la palabra de Dios. Exactamente. Y esto nos va a llevar a no tener respuesta en la vida cotidiana, porque la palabra nos trae la respuesta a situaciones que vivimos a diario. Entonces, no podemos guitarrear nuestra vida. Necesitamos tener la palabra para poder enfrentarnos y confrontar también a quienes vengan con otras doctrinas, con cosas que realmente no son o no están bajo el diseño de Dios. Entonces tenemos que estar seguros de lo que nosotros decimos. Exactamente. No terminé. Para estar seguros y poder aprobar, porque el que estudia para un examen es el que se sabe todo y el que va y suelta todo lo que sabe. Nosotros tenemos que tener lo mismo, tenemos que saber la palabra, pero también estar seguros de que Dios nos dio esta palabra, tener la revelación, para de esa manera saber que lo que decimos tenemos el respaldo de Dios. Sí, está en el libro de los Proverbios habla del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, y si queremos ir a otro nivel, la revelación. El conocimiento es cuando yo tengo la letra, ¿no es cierto? Cualquiera de los que están del otro lado se conocen de memoria, por ejemplo, el Salmo 123, o el Salmo 91, por ejemplo, versículos que los conocemos muchísimo. Seguramente, si yo se lo digo, usted la letra la tiene. Ahora, para pasar al siguiente, a la sabiduría, es saber aplicar ese principio a un contexto actual, a un contexto actual. Nosotros, por ejemplo, podemos tener en casa el versículo completo, el capítulo Salmo 91, pero estar en el medio de la pandemia acá y estar muertos de miedo, asustados,
Entonces, tengo la letra, pero no tengo la sabiduría para aplicarlo a lo que hoy estás viviendo. Pero va mucho más allá. También es cuando yo tengo la revelación de esa palabra y la puedo aplicar aún en situaciones de la cual quizás una persona natural no lo podría aplicar de esa manera, no lo podría comprender. Es cuando uno puede nadar mucho más profundo en una palabra y el Señor te revela mucho más allá. Por eso yo te pregunto a vos, a que estás del otro lado, nos estás mirando, ¿cuánto tiempo le dedicás a la Biblia, a la palabra del Señor? Hoy, por ejemplo, día martes, ¿cuánto tiempo le dedicaste a sentarte a estudiar, a meditar en la palabra del Señor? Si lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo leíste como un libro más? ¿Solamente tenés la letra, el conocimiento de lo que dice? ¿Lo pudiste aplicar a tu vida? ¿Sos sabio que lo pudiste aplicar? Y si llegaste hasta ahí, te digo que todavía te metiste hasta las aguas, hasta las rodillas, porque hay mucho más todavía. Hay algo cuando vos decís, de esto no lo había visto nunca. ¿Viste? Cuando de un versículo surge cosas que nunca había visto. Es impresionante porque podés estar 20 años. Un versículo que ya conocías. Claro, un montón de tiempo. Un versículo que a lo mejor ya leíste un montón de veces, pero de repente lo lees y vos bien dijiste antes un versículo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es como que toma vida la letra y comenzás a ver cosas que antes no veías. No voy a confundir a la audiencia, pero hoy no es martes, pastor, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ay, sí, no estoy perdido. Te perdiste la pandemia. Hoy es miércoles, no vas a decir, hoy me equivoqué. No, estamos bien, estamos en el día. Para la gente que lo ve después, posterior. Para la gente que lo ve por YouTube. Saludamos a lo del martes, lo del miércoles, del jueves, pero hoy es miércoles. Bueno, hay que formar el hábito de la lectura de la palabra, de estudiar, de meditar y buscar la revelación. La lectura de la palabra siempre debe ir acompañada de la oración, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, guíame, Señor, hablame. Yo sé que tú dejaste esta palabra, pero guíame. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que me enseña. La oración debe acompañar siempre ese ambiente. Y es lindo por ahí tener esos tiempos de relaje. No, ¿verdad? A veces queremos leer la Biblia cuando los pies vuelan zapatillas por acá. O cuando te vas a orar y se te aparecen todos a querer hablar con vos. Claro, bueno. Hasta el gatito, todo, claro. Pero bueno. A veces queremos estudiar la Biblia en un contexto por ahí de mucho ruido. No tenemos nuestro espacio, por eso es importante también buscar un lugar tranquilo, con una música como se siente ahora de fondo, algo donde yo pueda ocupar toda mi atención, porque yo he leído, todos tenemos que ser sinceros, hemos leído a veces porque sentimos el compromiso, bueno, yo soy pastor, yo soy presbítero, yo soy ministro, tengo que leer la Biblia, la tengo que estudiar, pero cuando toda mi atención, cuando haya cosas que me distraigan, y qué importante orar primero para poder volcar el corazón delante de Dios, quitar toda carga, y quitar todo argumento que yo pueda tener, que yo pueda desarmarme, que yo pueda desnudarme delante de la palabra del Señor, que yo pueda decir, bueno, Señor, estoy dispuesto a que me hagas lo que tengas que hacer con la palabra. Si me querés enseñar, si me querés corregir, si me querés confrontar, y entender, como lo dijimos ayer muy bien lo aclaramos ayer, que cuando Dios me va a hablar, cuando voy a la Biblia, yo no puedo ir a estudiar y a meditar en la palabra pensando en los que le voy a ministrar. Yo tengo que ir a la palabra pensando en que la palabra me tiene que ministrar a mí, que yo me tengo que sentar frente a la palabra, exponer a la luz de la palabra con humildad, con humildad. Yo no importa los años que tenga en el camino del Señor, no importa el cargo que yo tenga, puedo ser pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, pero el día que yo me exponga a la luz de la palabra, que yo me siente delante de una palabra y yo crea que no voy a aprender algo para mí, que no tengo nada que corregir, que no tengo nada que cambiar, que la palabra nada me va a enseñar, ese día estoy siendo orgulloso, ese día estoy siendo egocéntrico y estoy en peligro de caer, porque el próximo paso, el momento oportuno para caer es cuando yo llegué a ese orgullo de creer que la palabra no me puede corregir. Así, a esa necedad, como dice la palabra. La persona sabia es esa persona humilde delante del Señor que sabe reconocer la necesidad de escuchar una palabra y de aceptarla y de ponerla en práctica, de descubrir lo nuevo que tiene Dios para cada uno. Entonces tenemos que tener ese corazón y decir, Señor, hablame, Señor, ministrame a mí. Y te aconsejo como perlita que vamos a ir tirando durante todos estos días, que no nadie
en el momento de la palabra, ¿verdad? Que no estemos pensando en una necesidad específica, que nos podamos volcar a meditar la palabra sin ningún peso previo, porque por ahí nosotros nos acercamos a la palabra con necesidades específicas y está bien, queremos que el Señor nos revele sobre un tema, una temática, de vez en cuando que pase eso, pero cuando vamos a la palabra para decirme, Señor, ¿qué me tenés que decir vos a mí? Porque no podemos condicionar al mensaje de Dios. A veces, imagínate que amor que te diga, bueno, quiero que me hables, pero que me hables de lo que yo quiero escuchar nada más. Que no sería muy correcto. A veces hacemos así con Dios. Señor, háblame de esto nada más. Háblame de esto, Señor. ¿Y vos te imaginás que le digamos al Señor, yo quiero hablar? Y usted me dirá, nunca hacemos nosotros eso. Pero sí, cuando vos vas y buscas una palabra porque estás pasando necesidad. Estás pasando conflicto en el matrimonio, busca una palabra por el conflicto del matrimonio. Estás pasando un problema con tu pastor, busca una palabra. Estás pasando necesidad, busca una palabra. ¿Qué? Vas condicionando la palabra. Vos querés escuchar lo que necesitas nada más. Pero no tenés los resultados que estás esperando porque no estás escuchando la voz del Señor. O a veces peor porque nosotros, claro, siempre vamos a encontrar, si tenemos un poquito de conocimiento, siempre vamos a encontrar una palabra que responda a nuestra necesidad. Pero a veces Dios quiere hablarte de otra cosa. Claro. A veces Dios quiere hablarte de otra cosa totalmente diferente. Siempre yo conté la experiencia de lo que me pasó hace unos años atrás cuando yo estaba estudiando, que recuerdo yo que tenía que rendir una materia muy difícil, una materia que le estaba dedicando mucho esfuerzo, estaba allí concentrado al estudiar y yo estaba orando diciendo, Señor, ayúdame. Todo el que estudia, ¿cómo va a orar? Que el Señor lo ayude a aprobar la materia. Estaba orando, Señor, ayúdame. Y en un momento cayó una gota de agua sobre mis estudios, mi material, y me manchó la hoja. Pero les soy sincero, los que son estudiosos, los que están estudiando, saben que cuando uno se concentra a estudiar, su mente está concentrada en ella. Entonces, era imposible que yo esté pensando en otra cosa. No, cayó una gota. Y me di cuenta que mis ojos lagrimeaban sin que yo entendiera por qué. Es decir, yo estaba totalmente concentrado en mis estudios, pero mis ojos lloraba y empecé a llorar hasta que tuve que correrme porque iba a manchar todo el ojo. Y cuando me corrí para atrás, sentí una persona, pero cuando choqué contra esa persona realmente sentí una paz tremenda y realmente entendí que era el Espíritu Santo, que era Jesús mismo que estaba delante de mí, que caí postrado. Y cuando caí postrado yo sentí que mi cabeza estaba sobre sus pies. Insisto sobre esto, cuando estaba allí sentí que Dios simplemente quería que yo me desconcentre de esa oración, de esa necesidad y le diga a Él que lo amaba. Eso es todo lo que me pasó, una experiencia personal, que lo amaba. Es decir, Dios quería escuchar otra cosa, Dios quería vivir otra experiencia conmigo, no la que yo quería vivir. Y nosotros a veces condicionamos a Dios y condicionamos el mensaje que Él nos quiere hablar. Señor, dame una palabra para predicar el domingo. Señor, dame una palabra para predicar a mi esposa. Señor, dame una palabra para mi trabajo. Señor, dame una palabra para que esto. ¿Por qué no vamos al Señor y decir, Señor, ¿qué me querés hablar? Así es. Señor, ¿qué querés tratar conmigo? ¿Qué me querés ministrar, Exacto. Señor? Exacto. Yo me acuerdo también de una experiencia que o sea, no me acerqué a Dios a pedirle nada, sino en una situación de mi vida donde no me encontraba bien. Y también me encontré delante de ahí arrodillada en mi cama, delante de Él, diciendo nada, pidiendo nada. Y pude experimentar el consuelo del Señor, el abrazo del Señor. Cosas que uno conoce la palabra, sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es el consolador, pero una cosa es conocer la letra, tener el conocimiento, y otra cosa es vivir lo que dice la palabra. Y en situaciones donde uno pasa en su vida, si vos podés ponerte delante del Señor y humillarte delante del Señor, la podés experimentar. Porque eso es lo que busca Dios, corazones que se humillen delante de Él para poder hacerte experimentar la palabra, hacerte vivirla. Exactamente. Por eso no condiciones. En el momento de estar, es como si vos cuando determinás tomar un café con alguien que te importa, con alguien que estás interesado, ¿verdad? En estos días nosotros estamos turnándonos con nuestros hijos para ir a tomar un café y disfrutar con ellos. Y cuando yo decido hacer eso, yo me concentro en la conversación que tengo con mis hijos. Me encanta escucharlos, me hablan de sus cosas, porque a veces
veces con el andar de la vida y de las cosas en casa uno no se sienta a escucharlo. Entonces ese con 4 años me va a hablar quizás de su juguete, me va a hablar de sus cositas, y yo la escucho y le hablo de lo mismo y me meto en eso. ¿Por qué? Porque es el centro de mi conversación y la escucho, voy a oír. Y hablar con Dios, que la oración es eso, de por sí definir la oración, que todos lo sabemos, hablar con Dios. Muchas veces nosotros tenemos, no entendemos esto de esa relación de que Dios me tiene que hablar a mí, es como que yo le hablo a Dios nada. Pero claro, ¿cómo hago yo para hablar con Dios si yo no lo escucho? ¿Cómo que no lo escuchas? No entendimos nada. Sí, lo tenés que escuchar. La forma más práctica de escuchar a Dios es abriendo la palabra y dejar que las palabras vivan y la palabra te llenen. Y ahí vas a ver que la palabra sale y te ministra y Dios te va a contestar, Dios te va a hablar. Pero tenemos un corazón dispuesto que Él nos enseñe, que Él nos ministre, que Él nos corrija, que Él nos confronte. Como que a veces nosotros decimos, empezamos a hablar y qué sé yo, el versículo cuando le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, víboras, serpientes, y decimos, bueno, esto no me gusta, vamos para el otro lado. Como que los humanos somos rápidos de ir a los versículos que tienen que ver con las promesas. Si yo te pregunto a vos, ¿qué buscas siempre? Estamos siempre dándole énfasis a las promesas de Dios, énfasis a las palabras de consuelo, énfasis a la palabra de amor. Claro, yo estoy con vos, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te llamé desde el vientre de tu madre. Todo lo que tenga que ver con eso nos encanta. Oh, y Dios me habló con esta palabra y salimos como un león en ese lugar. Pregunto, ¿nunca saliste llorando porque el Señor te dijo, hipócrita, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? ¿Nunca te dijo el Señor eso? Porque a mí sí me lo dijo el Señor. Sí. ¿Nunca te dijo el Señor, arrepiéntete de tus malos caminos? ¿Nunca el Espíritu Santo te ministró con dolor, corrigiéndote? Y algunos del otro lado dirán que yo soy santo, a mí el Señor no me corrige. Bueno, yo te voy a decir, bájate si Dios, si Dios es amor, ¿cómo te va a hablar así? Sí, Dios es amor, Dios te ama, por eso muchas veces el Señor nos habla de esa manera, nos confronta, claro, porque es un padre amoroso, uno como papá corrige a sus hijos, Claro que sí. Así que tenemos que tener esa actitud de poder presentarnos hasta la palabra y reconocer que somos imperfectos y que la palabra nos alumbra. Eso significa alumbrar. Sí, cuando yo no reconozco que hay oscuridades todavía en mi vida, cuando yo no reconozco que hay cosas que Dios tiene que perfeccionar en mi vida y que cuando yo las ordeno también Dios comienza a traer bendición. Muchas de las cosas que Dios tiene que trabajar con nosotros no es simplemente el darnos, ¿verdad? Nosotros pensamos, si estás enfermo, ¿qué te viene a la mente que necesitas? Sanidad. Si estás esperando que me conteste, mi amor. Quería que te conteste No me conteste. Si estamos pasando por necesidades, ¿qué esperamos que el Señor haga? Y bueno, que supla la necesidad. Depende de la necesidad. Si estamos pasando por un problema en el matrimonio, ¿qué esperamos que Dios haga? Que lo resuelve. Sí. Alguno dirá, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero no. Que resuelva. Llévate a la suegra. No. ¿Qué tiene que ver pobre suegra? Siempre cae en la boca. Entonces, a veces nosotros pensamos que la palabra tiene que ver específicamente con eso. Por eso, muchas veces no funciona la palabra, porque nosotros aplicamos la palabra de manera matemática. ¿Sí? Si estás enfermo, nosotros decimos siempre Jehová es tu sanador. Es decir, como que pensamos que las promesas se aplican 100% en todo momento, en todo lugar, para toda persona. No me malinterprete, no estoy diciendo que la palabra y las promesas de Dios no son ciertas. Estoy hablando que a lo mejor esa persona realmente lo que necesita es perdonar, por ejemplo. ¿Cuántos casos y ejemplos encontramos en la palabra del Señor? Que Jesús le dijo, por ejemplo, tus pecados te son perdonados, inmediatamente fue sanado. ¿A cuántas personas el Señor le sanó, le sacó un demonio para después ser sano? Porque a veces la necesidad que nosotros estamos teniendo en realidad es consecuencia de algo que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Mucha gente por falta de conocimiento, cualquiera de nosotros podemos ver a alguien enfermo. Tenés un pariente enfermo, un familiar enfermo, un vecino enfermo. Y cualquiera de nosotros podemos ir con la palabra y decirle, Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó por todas nuestras enfermedades. Y vos me preguntás a mí, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Sí. Lo dice la Biblia. ¿Es una promesa de Dios o no es una promesa de Dios? Es una promesa de Dios. Pero yo no puedo ir a decirle al vecino que Jesús, así Él se llevó las enfermedades de Él, sí, primeramente. No puedo ir a la palabra del Señor y llevar a esa persona a Cristo, por ejemplo. A lo mejor el vecino necesita dar el paso de fe, entregarse al Señor.
Señor. A lo mejor el Señor se lo quiere llevar al vecino, Dios lo tenga la gloria, por favor, Señor, cúralo con la sangre de Cristo a todos los vecinos. A lo mejor el Señor se lo quiere llevar al vecino y está trabajando otra área con él. Pero nosotros inmediatamente a veces, porque conocemos la palabra y nos quedamos en ese nivel de conocer nada más. Estamos hablando ya de aquel que la lee por lo menos, pero conocerla no me garantiza a mí que yo realmente pueda ser un buen administrador, que yo pueda usar la correcta. Yo no puedo aplicar todos los principios de manera uniforme, de manera estándar a todos por igual, no lo puedo hacer así. Yo tengo que tener el discernimiento, la revelación, Dios me tiene que mostrar. Por eso a veces es importante ir a la luz de la palabra, sentarme en la Biblia y decirle, Señor, corregime, porque acá hay algo que yo estoy haciendo mal. Así es. Hay algo que yo estoy haciendo mal como papá, a lo mejor hay algo que estás haciendo mal vos como mujer, digamos, a lo mejor vos estás orando, Señor, dame una palabra para mi esposo que ya no lo soporta. Y Dios no te quiere dar una palabra para el esposo, Dios te quiere una palabra para vos, para que vos cambies. Dame una palabra para mis hijos. ¿Sabés la cantidad de mamás que agarran la Biblia y le dan machacan? Sí. Dice la Biblia que te vas a ir al infierno, dice la Biblia que obediente, cállate la boca. Hasta algunos inventan los versículos. Dice la Biblia que te van a dar la cabeza contra la pared. Cuando te den la cabeza porque claro, somos fáciles de usar. Eso es manipulación. Exacto. Eso es manipulación. Cuando yo quiero manipular es cuando yo uso la Biblia para convencer a alguien de lo que yo creo. Y la Biblia no, exacto, la Biblia para mi conveniencia o para lo que yo creo. Pero no necesariamente es lo que nosotros pensamos debe ser lo que tenemos que lograr en los demás. Yo tengo para llevar a las personas a Cristo, no para que se produzca lo que yo quiero. Pero estoy hablando ya de mi ministración de personal, de mi relación personal con Dios. La Biblia me tiene que corregir. Yo quisiera que ustedes cuando se sienten delante de la palabra le puedan decir al Señor, corregime, Señor. Corregime. Corregime, mostrame lo que estoy haciendo mal. Mostrame en qué puedo cambiar. Porque te tengo que decir la verdad. Tenés que cambiar, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar. Todavía hay muchas cosas por mejorar. Sí. Y está todo ahí, al alcance de nuestra mano, a la luz de la palabra para que me corrija, para que me enseñe, para que me confronte. Entonces, qué bueno es presentarte delante de Dios con ese corazón, un corazón enseñable, un corazón que no esquiva la corrección, sino que ama, porque la Biblia dice que el que ama, el padre que ama corrige, y el sabio ama la corrección. El sabio ama la corrección. Acuérdense ustedes que el conocimiento es el nivel en donde yo sé la letra y el sabio el que la aplica. Y para ser sabio yo tengo que amar la corrección. ¿Cuántos aman que Dios los corrija? ¿Cuántos aman que el Padre los corrija? ¿Cuántos aman que sus padres espirituales, sus pastores los corrijan? Porque si no amás, si no te gusta, si te enojas cuando te corrigen, quizás todavía estás en el nivel del conocimiento. Conocer la Biblia, pero no sabes aplicarla, porque cuando la tenés que contextualizar, cuando tenés que llevar a la práctica, te encontrás con errores, con situaciones, necesitas pasar al otro nivel, que es a la sabiduría, es aprender a aplicarla. Y si estás siendo sabio, necesitas pasar al siguiente, que es la revelación. Amén. Así es. ¿Sabes qué? Cuando hablabas recién hace un ratito del tema de la oración, nosotros tenemos una palabra que la tenemos en el conocimiento, la hemos leído, la hemos aprendido, pero necesitamos la revelación de parte del Señor. Y nosotros cuando oramos, quien intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que orar y decir al Espíritu Santo que interceda por nosotros, que sea Él quien hable con el Padre, que sea el Padre quien nos revele lo que nosotros tenemos que saber, lo que vos estás diciendo. O sea, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Porque leo esta palabra, pero quizás no la entiendo o quizás no la quiero entender. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios tiene para entregarnos. Amén, porque muchas veces no estamos dispuestos a la corrección de Dios o a la dirección de Dios. Entonces viene el pastor o vamos como pastores a soltar algo, una dirección. No, pero eso no me dijo la Biblia a mí me lo dijo otra cosa y tenemos otra interpretación. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar atentos. Si realmente queremos crecer en el Señor, tenemos que ser sabios. La sabiduría viene por el oír la palabra de Dios. Exactamente. Así que vamos cerrando esa idea de entrar al estudio de la palabra, a meditar en la palabra con la mente en blanco, quitar todo argumento, quitar toda predisposición, todo lo que yo previamente planteo y dejar que Él me hable. Eso de ir y decir, Señor, a ver, no digo nada, no pienso nada, decime vos, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué me querés corregir?
Qué lindo es tener ese corazón para con la palabra. Y acá entonces avanzamos un poquito más, que la hora ha avanzado también. Yo tengo la palabra, entonces yo ya tengo el corazón, preparo un lugar íntimo, un lugar donde nadie me moleste, un lugar donde yo puedo meditar y pueda pensar en la palabra del Señor. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Están los que hacen, ¿verdad? Que algunos cierran los ojos y dicen, Señor, ¿dónde me querés hablar? A ver la revelación del día. Y resulta que abriste acá y habla, por ejemplo, de los huesos secos, vamos, no me gusta, y cambio. Y empezamos a leer hasta a donde yo entiendo, a lo que me parece a mí. O el tiempo que tengo. ¿Verdad que antes existía esa cajita? No sé si... sí, la tenía mamá. Si vos tenés esa cajita, estás dentro de los casos de riesgo de coronavirus. La tenía mamá, no era mía. Yo también la tenía. Y muchos de los que están del otro lado también. En realidad todavía se compra eso. Se compra todavía en las librerías cristianas. ¿Qué cajitas? Son esas que tienen papelitos de color y que cada día vos vas pasando y tiene una promesa. Exactamente. A ver la promesa del día. Entonces, claro, algunos hacen eso. Algunos están y sacan el cosito a ver qué me tocó. Y mirá lo que me habló Dios. Mirá lo que me habló Dios. Y claro, sacan de todos los días. Otros tienen el calendario. Vieron que, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Argentina, para aquellos que se han comprado, por ejemplo, tiene todos los días un versículo bíblico. Y dicen, yo ya tengo mi alimento, acá tengo mi meditación. Algunos cómodos también, por ahí les llegan los mensajes reenviados. ¿Verdad? Ahora hay varios ministerios, varias organizaciones que alguien se rompe las rodillas buscando al Señor, clamando, meditando la palabra. Dios le revela algo, arma un mensajito, lo reenvía, se lo reenvía al otro, te lo reenvía al otro, se lo reenvía al otro, hasta que llega vos, y vos agarrás y digo, qué hermosa palabra, y se la reenvió un hermano. Y la verdad que no podemos vivir siempre de prestado. No podemos nosotros pensar que eso es una relación con Dios. Yo no puedo pensar que Dios siempre me va a hablar de la misma manera. Te puedo creer que en algunos momentos Dios te habla así, pero no podemos nosotros siempre vivir. También creo que Dios te habla por medio de un Padre espiritual. También creo que Dios te habla por los apóstoles, por los ministros. Por favor, no me malinterprete. Pero digo, no puede ser que siempre nosotros vivamos de la intimidad de otros, vivamos de lo que Dios le reveló a otros. Porque nunca será lo mismo cuando Dios te lo revela a vos que cuando Dios se lo reveló a otro. No será nunca el mismo entendimiento, nunca será el mismo fruto cuando Dios te lo revela a vos, porque siempre me acuerdo yo del apóstol Gustavo Lara, cuando en un tiempo él mostraba y hablaba en una de nuestras convenciones apostólicas. Él hablaba de que mucha gente, por ejemplo, tiene intimidad con el Señor en los secretos, se mete a la pieza, Dios le habla, Dios le ministra. Entonces después viene y cuenta todo eso y la gente siente la gloria de Dios, experimenta, porque cuando alguien pasa tiempo con Dios se nota. Cuando alguien pasa tiempo con Dios, la forma en que lo expresa viene acompañada con el respaldo del Espíritu Santo. Vos te das cuenta cuando es algo que lo bajó de internet, que se metió, lo buscó de ahí, buscó los principios y habla de eso, o cuando es algo que está en su vida, cuando es algo que lo tiene adentro, cuando sale de adentro. Vos te das cuenta de eso ahí. Y él decía que muchas veces los hombres de Dios pagamos el precio de buscar, de postrarnos, de meditar, investigar, agarrar el libro, diccionario, el Señor te ministra de acá para allá, buscar una luz, vamos a una conferencia, la ministramos y por ahí nosotros lo escuchamos, lo anotamos y después transmitimos o ministramos eso que escuchamos. Y digo, ¿está mal? No, lo que pasa es que vos estás contando lo que otro experimentó, estás contando lo que otro vivió en los secretos de su intimidad. Qué glorioso sería que cada uno de nosotros podamos salir de nuestros ambientes y poder decir, esto es lo que Dios me habló a mí, esto es lo que Dios me ministró y yo te quiero que sea de primera mano. ¿Verdad? Cuando compras un auto de primera mano, vos sabés, vos sabés, no fue adulterado los kilometrajes, no, vos sabés que no tiene a otras cuestiones, si tenés un problema podés ir directamente a la fuente, pero cuando llegan esos mensajes reenviados de la palabra del Señor y vos pensás que ahí Dios te está hablando, el que te lo ministró, vos sabés que la letra de por sí, sin que fuera acompañada por el espíritu del que lo transmite. Esto vamos a profundizar ahora, ¿verdad? Toda letra viene acompañada del espíritu que lo transmite. Vos podés ser muy buen orador, yo como profesor, tampoco soy muy buen orador que digamos tampoco, pero vos podés ser profesional, que enseñás y te es fácil a lo mejor expresarte, y vos decís cuánta palabra de Dios, y escuchás a otra persona que a lo mejor no es muy buen orador, que es tartamudo como Moisés, por ejemplo, como muchos hombres de la Biblia, y cuando se expresa no se expresa muy bien, pero
el espíritu que está impartiendo es el espíritu correcto, el mismo espíritu que Él tomó en la intimidad del Señor. Entonces, cuando la letra es imperfecta, cuando lo que dice es imperfecto, pero viene acompañado con el espíritu correcto. Pero muchas veces el mensaje es el correcto, porque alguien, el primero que lo recibió, el que pagó el precio, que estuvo en la intimidad, realmente recibió la revelación, pero el que lo copió, el que lo tomó y el que se copió los puntos y después lo enseñó, no tiene el mismo espíritu. Entonces por ahí vos decís, qué linda palabra, pero estás alimentándote del espíritu del que te lo está dando. Y no es el mismo espíritu que el de tu padre, que el de tu casa. Y no es el mismo espíritu de aquel que pagó el precio para buscarlo. Mira, hermano, el único mediador es Cristo en este tiempo. Nosotros no podemos tomar a un padre espiritual, ni a un apóstol, ni a un ministerio, ni a nadie como mediador. A veces confrontamos a los católicos porque ellos ponen a los santos para pedir al Padre. Decimos la Virgen no es mediadora, pero muchos de nosotros usamos a un hombre de Dios como mediador para recibir todo lo que Dios tiene para con nuestra vida. Y déjame decirte algo. Por supuesto que Dios ha puesto padres y un equipo apostólico para perfeccionarte. Pero tú tienes acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Tú tienes acceso directo a la palabra. Y esa palabra viene de primera mano. Cuando viene de primera mano es poderosa. Esa palabra cuando viene de primera mano es poderosa. Nosotros hablábamos con mi esposa sobre esto, ¿verdad? Sobre que a veces vemos algunos niños que reciben el mensaje, reciben la palabra. Son enseñados en la casa, son enseñados por sus padres, por los ministros, pero muchos de ellos a veces se encuentran en que los padres, por ahí los padres no acompañan. Vamos a poner de vuelta la música acá. Ahí está. Muchos de esos padres, por ejemplo, no acompañan con sus acciones lo que le enseñan a los hijos. Y vos decís, vos papá y mamá decís, bueno, pero yo le enseño la palabra del Señor a mis hijos. Mirá que yo me cansé de enseñarle la palabra del Señor a tus hijos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿la palabra trabajó primero en tu vida? ¿La palabra primero te habló a vos y te cambió, te transformó? Cuando tus hijos ven tus acciones, ¿son lo mismo que tus palabras para con ellos? Porque una forma excelente de conocer cuánto se me ha revelado la palabra. Le voy a tirar una perla, una perla o una bomba, tómelo como quiera. Ahí va, una granada. Escuche bien esto. No sé si esto es escúchese. Una forma de saber cuánto se me ha revelado de Dios en mi vida es mirando a mis hijos. Es mirándolo a ellos, porque yo como padre tengo la autoridad legal para transmitir el espíritu que porto en mis generaciones. Entonces, cuando yo veo a mis hijos servir al Señor, cuando yo veo a mis hijos adorar, cuando yo veo a mis hijos entender, cuando yo veo a mis hijos obedecer, cuando yo veo a mis hijos honrar la paternidad de la casa, cuando yo veo a mis hijos que cuando están solos ellos pueden realmente comportarse como cuando están con vos, en realidad me está revelando a mí como papá el espíritu que hay en mi vida, el espíritu que hay en mi vida. Entonces es muy importante que la palabra trabaje con nosotros, es muy importante que la palabra trabaje con mi vida. Y para ir cerrando ya esta segunda clase con ustedes, nos hicimos de algunas preguntas con las pastoras. Nos hicimos de algunas preguntas muy importantes que te tenés que hacer, que te pueden ayudar. Son algunos como alguna ayuda para poder enfrentarte a la palabra. Una vez que hiciste toda esta primera parte de meditar, yo te voy a tirar, si tenés para anotar ahí algunas preguntas que te van a ayudar a presentarte delante de la palabra. Y nosotros te aconsejamos que empieces, por ejemplo, por el libro de los evangelios, por el libro de Mateo. A nosotros nos parece que comenzar por la vida de Cristo nos ayuda a dar una base, porque la Biblia se centra en la vida de Jesús. El centro de la palabra es Cristo, es el centro de todas las cosas, es el principio y el fin. Es decir, toda la Biblia de manera profética habla de Cristo. Entonces comenzar desde Él nos ayuda muchísimo poder estudiar toda la demás palabra. Exacto. Pero yo te hago algunas preguntas, anotalas si vos podés. Eso está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Acuérdense que hablamos ayer que la Biblia se divide en dos, y en la mitad segunda, Nuevo Testamento, allí encontramos los evangelios. Exactamente, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá te voy a hacer algunas preguntas. Mañana vamos a empezar con el libro de Mateo para ayudarte a estudiar ahora de manera específica los textos, porque hoy no vamos a llegar. Algunas preguntas para que vos te hagas cuando te presentes delante de la Biblia en los estudios. Primero, te tenés que hacer estas preguntas. Primero, ¿quién lo está escribiendo? A veces nosotros tomamos versículos así sin contextualizar.
contextualizar, es decir, poder ver de qué se trata el texto que yo voy a leer. No importa el libro que yo voy a leer, yo tengo que contextualizar. Eso es ir un poquito más allá. Yo no puedo leer así por leer y quedarme con lo primero que leo. Yo tengo que contextualizar. Entonces, preguntas que te ayudo a pensar. ¿Quién escribe ese libro? Por ejemplo, cuando veamos mañana el libro de Mateo, lo escribió quien justamente es el nombre del libro, es Mateo, uno de los discípulos de Jesús, que él fue justamente cobrador de impuestos judío. Entonces, saber quién es el que escribe nos ayuda a entender el perfil, porque como dijimos ayer, más de 40 escritores escribieron la Biblia. Entonces, no es lo mismo que lo escriba un cobrador de impuestos, que lo escriba un médico, que lo escriba un pastor, que lo escriba un rey. El vocabulario de cada uno de ellos va cambiando. Entonces, importante saber quién lo escribe y a quién está dirigido también ese texto. Poder saber que a lo mejor saber a quién está dirigido me permite saber si yo puedo traerlo a la actualidad, porque muchos versículos, hay muchas lecturas que hablan de acciones que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que en el Antiguo Testamento que no se puede comer cerdo, no se puede comer animales de doble pezuña, por ejemplo. Si yo agarro la Biblia y abro ahí nomás, me voy a encontrar con que, al final no se podía comer cerdo, y no lo contextualizo, no entiendo el momento, el lugar, por qué Moisés propuso o impuso justamente esa ley. Yo puedo llegar a confundir y traerlo como una doctrina y enseñarlo de esa manera. Entonces yo debo saber quién lo dijo y justamente a quién está dirigido. Ahí salió la propaganda de... No paguemos propaganda. Ahí está. Entonces, ¿quién lo dijo y a quién está dirigido? También otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué información literal me está dando el texto? Hay una información, hay un conocimiento literal, el que no necesitamos demasiada búsqueda, demasiado... Es decir, cuando por ejemplo, estoy tirando por ejemplo nada, cuando la Biblia dice no juzguéis, porque si juzgáis seremos juzgados, no necesito demasiada revelación. Ahí hay una cuestión literal, que yo no tengo que juzgar, no tengo que juzgar a la persona, no tengo que decir, vos porque sos un pecador, vos porque sos esto, te vas a ir a... No tengo que juzgar porque con el mismo juicio me van a condenar a mí. Pero hay una palabra mucho más profunda justamente en eso, no me puedo quedar con lo literal. La primera cosa que tengo que sacar es lo literal. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué información me brinda? ¿Para qué? Digamos, ¿qué me está queriendo que yo sepa de esa lectura? Y también, por ejemplo, el contexto, la época, la situación política, si yo puedo saber, económica, porque hay situaciones que se adaptan a ese lugar y que yo no puedo traer. Hay un versículo que siempre nos reímos, ¿no es cierto? La Biblia en un momento dice, la mujer calle en la congregación, y ahí a veces hay líneas, ahí la tengo, imagínense, no puedes hablar, dice la Biblia, porque la Biblia dice callen, pero yo tengo que conocer el contexto de lo que se dijo en ese momento, para quién estaba dirigida, para que yo no pueda agarrarse una doctrina y si yo fuera utilizada de manera literal lo que estaba diciendo en ese momento el apóstol, yo no la dejaría a mi esposa estar sentada acá conmigo y enseñar la palabra junto a mí. Entonces yo tengo que ser sabio en poder contextualizar, entender lo que se dice en la Biblia. ¿De qué tema viene y hacia dónde va? Poder entender por qué se llega a eso. ¿Quién es? Leer los capítulos anteriores, leer el texto anterior y poder leer el texto posterior. Tener un panorama completo para contextualizar el texto. ¿Qué dice, por ejemplo, la gramática de lo que estoy leyendo? Porque es muy importante. En la gramática, por ejemplo, el tiempo, si está hablando del pasado, del presente o del futuro. Yo tengo que saber si lo que dice el texto era para el pasado, es para el presente o es para el futuro. Porque muchas profecías ya se cumplieron en Cristo y otras están por cumplir. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando Dios te habla... Presta atención porque dice, hoy Dios traerá salvación a tu casa. Ese hoy es poderoso porque nos marca el tiempo que hoy estamos viviendo. Entonces vos puedes hacer énfasis en el tiempo presente que Dios te promete que hoy Dios va a estar sanando. Y poder entender los tiempos, poder entender los verbos, poder entender los sustantivos, el énfasis del texto. ¿Qué es lo que Dios? Porque a veces sobredimensionamos una parte del texto y no le damos importancia a otro, ¿verdad? Cuando cortamos un versículo sin importar, yo le decía a mi esposa, por ejemplo, con el capítulo conocido, el Salmo 91. Nosotros podemos empezar desde el número 2, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Usted podría empezar a leer desde el versículo 3, por ejemplo, y decirle al vecino, Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y si no lee el primero, y si usted no le dice que el que habita al abrigo del Altísimo, si usted no le enseña que debe habitar, y esto significa tener a Cristo en tu corazón, congregarte, practicar los principios, usted podría dar énfasis en una parte y olvidarse de la otra. Por eso es importante contextualizar todo el texto. Y por último, ¿qué puede aportar a mi vida? Una pregunta fundamental. Señor, lo que estoy leyendo, ¿qué aporta a mi vida? ¿De qué me sirve? ¿Qué acciones concretas yo puedo sacar de esta enseñanza? ¿Hay una promesa quizás? ¿Hay un conocimiento que yo debo tener? ¿Hay una confrontación, una corrección? Preguntas que yo me haría con respecto al texto. Algunos tips que nos ayudarán a poder presentarnos delante de la palabra del Señor y preguntarnos todas estas cuestiones. Así vamos a continuar mañana hasta el día viernes, ayudándote a que leer la palabra de Dios no sea algo gravoso, que leer la palabra de Dios no sea algo aburrido, que leer la palabra de Dios no sea algo difícil, sino que sea gusto, que te tiene que gustar. La palabra del Señor es nuestro alimento, nuestro sustento, y como decíamos ayer, el mayor capital que tenemos y la mayor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones. Así es, que puedas no solamente tomarlo como una lectura y decir, bueno, tengo que leer, sino que puedas entender que detrás de esa lectura hay una revelación de Dios que quiere ministrar tu vida, que quiere transformar tu vida y resolver situaciones en tu vida de hoy, del presente. Amén. Así que amén. Eso es lo que queremos. Amén. Vamos a orar que ya el tiempo ha avanzado muchísimo. Queremos orar para que Dios amén. Te dé sabiduría en este tiempo. Amén. Primero que conozcas la Biblia, que te disponga, comprometete conmigo del otro lado a pasar tiempo meditando en la palabra. Comprométetelo para vos mismo y para Dios. Decirle, Señor, voy a dedicar un tiempo, y si puede ser el primero, el de la mañana, mejor todavía. Y después decir, Señor, no me voy a quedar con el conocimiento, voy a ir más allá, voy a aprender a ser sabio, a ponerlo en práctica. Y no te quedes con eso, comprometete a decirle, Señor, quiero tu revelación para poder ser entendido en los tiempos. ¿Te parece, pastora, que puedas orar? Sí. Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque entendemos que nos quieres enseñar, que nos quieres ministrar, papá. Señor. Por eso, en este tiempo, Señor, oramos juntos, nos ponemos de acuerdo para pedir, sí, Señor, el entendimiento, sí, Señor, Padre, de toda la palabra, Señor, que tú nos entregas. Danos la sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando nuestra vida, papá, que cada palabra que nosotros leemos, Señor, que cada texto que nosotros leemos, Señor, que pueda traer a nuestra vida una revelación, Señor. Aleluya, que tú traigas entendimiento, Señor, amén, que podamos ver y vivificar, Señor, vivir aleluya. Esa palabra, Señor, papá. Que sea experiencia propia en nuestra vida, Señor, amén, que todas las palabras que nosotros leemos, Señor, se haga viva en nosotros, Señor, en el Padre. Bendigo la vida de cada persona que está escuchando en este momento, Señor, sí, Padre, y declaro sobre ellos que la sabiduría de lo alto, Señor, está ahora en ellos, amén, desciende amén, ahora, amén. Que comienzan a vivir y a experimentar, Señor, tu experiencia, a experimentar, Señor, la revelación, papá, amén, a experimentar, sí, Señor, el consuelo, todo lo que tú traes aleluya, a través de las palabras, sí, Padre, sí, papá, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, Señor, bendecimos, Padre, amén, la amén. Vida de cada persona en esta hora, amén, Señor, te damos gracias, papá. Amén, amén. Los bendecimos. Allí abajo del video aparece nuestro número de teléfono personal. Si hay alguna familia que no se está congregando y que necesita dirección, consejo, ministración, escríbanos. Déjenos un WhatsApp, escríbanos que vamos a estar ministrando tu vida, estar en contacto por ese lado. Sabemos que mucha gente nos ve de otros lugares, no importa de dónde estés, mandanos un WhatsApp y vamos a estar orando y en contacto con tu vida. Te esperamos mañana a la misma hora, a las 20 horas, vamos a estar compartiendo la tercera clase de esto, de aprender sobre la palabra de Dios y todo lo que Dios tiene en ella para nosotros. Te bendecimos. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Bendiciones, buenas noches.